Atentos porque en estas últimas horas el precio de Bitcoin nos está dando señales críticas. ¿Es esto el comienzo de un gran movimiento bajista en Bitcoin? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Legisladores de Montana rechazan proyecto de ley para crear una reserva estatal de Bitcoin. Solo el 44% de las compras de ETFs de Bitcoin en Estados Unidos se destinan a inversiones a largo plazo. ETFs de Bitcoin en Estados Unidos registran salidas de 1.140 millones de dólares en 2 semanas debido a tensiones comerciales con China. ETPs de criptomonedas experimentan retiros de 508 millones de dólares por segunda semana consecutiva. Legisladores de Dakota del Sur posponen proyecto de ley para establecer una reserva estatal de Bitcoin. Y CEO de Tether afirma que El Salvador se ha consolidado como un centro global para activos digitales. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando con el precio de Bitcoin. Recordemos cuál era la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días. Es esta que veis aquí por pantalla y es una estructura que ya se ha resuelto. Recientemente comentábamos cómo el precio de Bitcoin venía a visitar niveles de los máximos de la estructura. Limpiaba de hecho este máximo, este T secundario que teníamos en torno a los 98.850 y tras esta limpieza reingresaba de forma agresiva. Aquí se juntaron varios factores, podríamos decir, que complicaban un poco el análisis. Sobre todo, primero porque tuvimos un evento súper importante que fue el hackeo de Bybit. Por lo tanto, teníamos que ver si este movimiento bajista era solo ruido del corto plazo o si de verdad son muestras de debilidad considerables. Y luego además esto se juntaba con que era viernes y que por lo tanto el fin de semana el precio tiende a lateralizar. Como habéis visto, durante el fin de semana el precio se ha mantenido dentro de la estructura, pero lo importante, como comentábamos en vídeos anteriores, era que viésemos qué sucedía cuando llegase el lunes y esa apertura. Pues bueno, el lunes veíamos como el precio se mantenía sobre esta zona operativa, no amagaba siquiera con volver a atacar niveles de resistencia y por lo tanto esto es lo que nos estaba confirmando esas muestras de debilidad que todavía no teníamos claras. Porque al final, si hubiese sido solamente ruido del corto plazo, el precio podría haber rechazado ese reingreso y el rechazar esta zona operativa sí que implicaría fortaleza. Pero al ver aceptación del precio por parte de los operadores en estos niveles, a nosotros nos demuestra mucha debilidad. Debilidad que posteriormente se confirmaba con esta ruptura de la directriz bajista. Esto ya lo comentábamos, no sé si en el vídeo ayer o en el anterior, pero volver a perder esta zona que anteriormente había sido una resistencia importante, no sé si os acordáis, cómo durante todo este movimiento bajista fue una resistencia clave y parecía que ya le intentábamos consolidar como un soporte. Finalmente la hemos vuelto a perder, ¿vale? Ha roto otra vez esta zona operativa el precio y con esta ruptura nos terminaba de dar muchas muestras de debilidad. Ya no solo porque perdía este nivel, sino porque tras atacar también esta zona de soporte de la estructura en los 94.165, confirmaba las muestras de debilidad tras el reingreso en la estructura. Teníamos muchas confirmaciones. Ya era más que evidente que el precio iba a intentar romper este nivel de soporte para dar inicio a un movimiento de continuación bajista. Y es justo lo que hemos tenido unas cuantas horas después y que de hecho, pues como podéis observar, todavía continúa. La clave a nivel operativo en este caso ha sido cómo en la ruptura hemos tenido aquí este test de consolidación. Y aquí ha sido donde hemos tenido nuestra oportunidad operativa en short, buscando ese movimiento bajista con un primer objetivo de alcanzar la zona del soporte de la estructura del gráfico diario, estos 92.205. Y vais a ver cómo la consolidación de esta ruptura ha sido muy clara. Quiero que os fijéis en esta vela de aquí, la vela en la que el precio ha intentado reingresar en la estructura, pero termina rechazando, dejando una mecha sobre la anterior zona de soporte, ahora consolidada como resistencia, y además veíamos este pico de volumen tan significativo, entendiendo que entraba presión vendedora de forma agresiva sobre esta zona y que por lo tanto el rechazo pues era más que evidente. Ahora, el movimiento bajista continúa. Tenemos aquí una zona de soporte por el camino en torno a los 90.485 aproximadamente, donde podríamos ver cierta presión compradora,
pero desde mi punto de vista el precio puede ir a buscar estos niveles de mínimos que teníamos marcados, ya que ahora mismo lo que estamos viendo es la ruptura del soporte de la estructura más grande. Pero esto son señales de debilidad, señales bajistas para el largo plazo. De momento no, ¿vale? No nos equivoquemos porque todavía pueden pasar muchas cosas. Es cierto que en el corto plazo estamos viendo señales bajistas y por lo tanto es probable que este movimiento pueda continuar. Pero aquí hay un setup que si se da, cambiaría todo por completo y es probablemente la mejor oportunidad operativa en compra que podríamos llegar a tener en Bitcoin para lo que queda de ciclo, si es que queda. ¿A qué situación me refiero? Gracias a esta distribución el precio puede iniciar un movimiento bajista. Movimiento bajista que podría ir a visitar estos niveles y de hecho es que serían objetivos que deberíamos de tener en mente en nuestra operativa. ¿Qué zonas son estas? Pues os las comento. Los 89.250, los 86.660 y por último estos 85.198. ¿Por qué comento estas zonas? Porque son zonas operativas donde va a haber mucha liquidez en zona de longs. Por lo tanto, si los operadores quieren encontrar contrapartida dentro de esta estructura mayor, tendrían que visitar algunos de estos niveles de mínimos. No te digo que se tengan que llevar toda esta liquidez, pero bueno, por lo menos el primer nivel sería lo más normal. Si vienen a por el segundo, me extrañaría que no fuesen a por el tercero, teniendo en cuenta que están muy cerca. Entonces, si llegamos a ver, y quiero que esto os lo guardéis para el futuro, porque este setup si se llega a dar, no nos podemos quedar parados. Si llegamos a ver que este movimiento bajista continúa, que limpian todas estas zonas operativas y que de golpe reingresa de forma agresiva, tendremos que valorar compras en el momento de reingresar en la estructura sobre el test de consolidación en torno a los 92.200, porque esto es lo que puede ser la mejor oportunidad operativa en compra en Bitcoin si llegamos a tener este escenario. De la otra forma, lo que podríamos llegar a ver podría ser un movimiento de continuación bajista hacia niveles operativos más bajos. Pero de momento, pues tendríamos que esperar algún tipo de test de consolidación tras la ruptura del soporte para valorar una continuación bajista mayor. Pero eso sí, de verdad os digo, quedaros con este setup, porque en el corto plazo tenemos muestras de debilidad. Pero si gracias a esas muestras de debilidad se llevan toda la liquidez que hay y luego reingresa de forma agresiva, cambia por completo el escenario de Bitcoin a largo plazo. Y ya os digo, esta podría ser la mejor oportunidad operativa en compra. Así que no la podéis dejar pasar si se llega a dar. ¿Se llegará a dar? No lo sabemos, no somos adivinos. Pero si sucede, tenemos que estar ahí para poder cazarla. Así que no os despistéis durante los próximos días porque estamos ahora mismo en una situación crítica también para los setups de medio-largo plazo. Y ya os digo, en unas semanas volveremos a este vídeo y veremos qué es lo que ha sucedido finalmente. Porque si tenemos ese setup, os pondré este mismo vídeo para que veáis qué es lo que tenemos que hacer. Yo no diré nada, simplemente os repetiré este vídeo para que sepáis que estamos viendo lo que estoy diciendo ahora mismo y que por lo tanto tenemos que tomar medidas urgentes. Hoy no, pero en el futuro puede ser que sea así. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. También tenéis los enlaces al resto de mis redes sociales, que de hecho en Twitter estamos últimamente un poco más activos. Y recordad que si queréis aprender toda la metodología que utilizamos, tanto para hacer trading como para hacer análisis técnico, también tenéis disponible la academia, Capital Profits. Comenzamos, por lo tanto, a revisar los mapas de liquidaciones de Trading Different. Veíamos en vídeos anteriores muchísima liquidez en esta zona de los 93.170, liquidez que ya se han llevado por delante. De hecho, vamos a ver en niveles operativos más bajos. Tenemos aquí una zona que tiene muchísima liquidez, desde los 88.890 hasta los 86.550. Qué casualidad que es justo las zonas operativas que comentábamos antes. Como veis, esta herramienta está alineada con lo que es nuestro análisis, así que esto es súper positivo para nosotros. En las últimas horas vemos además cómo el indicador de tendencia marca un nivel -3, lo que nos indica una tendencia bajista agresiva, y esto lo lleva haciendo ya durante bastantes horas. Todavía se mantiene esta señal bajista. Respecto a liquidez de 100x, ahora mismo no estoy viendo nada. Liquidez de 25x vemos un poquito en estos 97.070.
Liquidez de 25x se han llevado todo lo que había por delante. Y liquidez de 10x, ojo, porque nos empezamos a acercar a esas zonas operativas con algo de liquidez. Sobre todo a partir de los 88.880. Y por cierto, si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte los próximos análisis. En Bookmap estoy viendo aquí cosas bastante interesantes. Había ventas en los 99.680. Han retirado estas ventas y luego las han vuelto a meter recientemente, más o menos sobre la misma zona operativa. También veíamos bastante volumen de ventas en torno a los 96.500. Este volumen o parte de este volumen sí que se mantiene, no la totalidad, porque como veis se ha retirado gran parte del volumen que hubo durante todo este movimiento. Ya en estas últimas horas se ve bastante poco, también algo en los 96.200. Y luego compras veíamos que entraban a defender al precio sobre los 93.500. Vemos cómo aparecen niveles operativos más bajos y recientemente han aumentado bastante sobre los 90.500. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de shorts, en estos 96.335. Esta liquidez llega hasta los 97.145. En los mapas de corto plazo vemos un poco de liquidez en los 93.435. En los 94.280, 94.550, 94.985 y en torno a los 96.015. Por algún motivo los mapas de High Leverage no están cargando, quizás es por la volatilidad de estas últimas horas. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. La Cámara de Representantes de Montana ha rechazado un proyecto de ley que buscaba establecer una reserva estatal de Bitcoin. La medida fue impulsada por el senador Daniel Zolnikov y pretendía diversificar los activos del Estado, pero no logró el apoyo necesario para avanzar. Un análisis revela que casi la mitad de los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos están comprando y manteniendo Bitcoin en lugar de liquidar posiciones rápidamente. Esto sugiere que los inversores institucionales están adoptando una estrategia de largo plazo en lugar de especulación a corto plazo. Los ETFs de Bitcoin han experimentado retiros masivos por un total de 1.140 millones de dólares en las últimas 2 semanas. La incertidumbre en el mercado junto con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han afectado la confianza de los inversores en estos productos financieros. Los productos cotizados en bolsa de criptomonedas han visto una segunda semana de salidas de capital, sumando 508 millones en retiros, según CoinShares. Esto refleja una posible aversión al riesgo por parte de los inversores en medio de la volatilidad del mercado. El estado de Dakota del Sur ha decidido postergar la votación de un proyecto de ley que permitiría al Estado mantener Bitcoin en su tesorería. La propuesta aún podría reconsiderarse más adelante, pero por ahora no ha avanzado en el proceso legislativo. Paolo Ardoino, CEO de Tether, destacó que El Salvador ha logrado posicionarse como un referente global en la adopción de Bitcoin y activos digitales. Según Ardoino, el país ha demostrado que la integración de criptomonedas en la economía puede traer beneficios significativos. Y Ethereum sigue en su línea, porque al final, como podéis observar, no consiguió consolidar esa ruptura de la zona media y es lo que ha hecho que iniciemos este movimiento de desequilibrio bajista siguiendo la dinámica del mercado, en este caso. Pero bueno, ya de por sí, llevamos ya comentando mucho tiempo la debilidad que es evidente en el precio de Ethereum y todavía se sigue evidenciando aún más en estos últimos días y en estas últimas horas, viendo cómo le ha sido imposible romper esta zona media de la estructura. No pensé que fuese a ser una resistencia tan fuerte, sobre todo después de tantos tests, porque han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests que hemos tenido sobre esta zona operativa y finalmente lo que ha terminado cediendo ha sido la zona de soporte.
En caso de continuar con este movimiento bajista, objetivos que podríamos tener en mente serían los 2345 o los 2295. En los mapas de liquidaciones de Ethereum estamos viendo cómo recientemente se lleva una zona operativa con bastante liquidez. Eso sí, todavía queda hasta los 2425. Respecto a liquidez de 100x no veo gran cosa. Liquidez de 50x tampoco, se lo están llevando todo por delante. Liquidez de 25x más de lo mismo y liquidez de 10x es lo que nos queda ahora mismo. Desde los 2456 hasta, bueno, sobre todo hasta los 2440, pero vemos un poquito más hasta los 2425. En Bookmap seguimos viendo ventas en la zona de los 3000. Aparecieron algunas ventas también en los 2690 y en los mapas de liquidaciones de Ethereum de The Kingfisher vemos algo de liquidez en los 2805 y luego en zona de longs tenemos en los 2380, en los 2140 y sobre todo en estos 1905. Y recordad que si queréis hacer trading sin tener que pasar KIC con criptomonedas, os dejo dos alternativas en la descripción del vídeo.